¿Cómo andan todos? Bienvenidos, bienvenidas al Paraninfo, un espacio para construir conocimiento. Ya estamos en vivo a través del canal de la Universidad Nacional del Litoral, desde este momento y hasta las 13. Hace pocos días se celebró en el mundo el Día Mundial del Ahorro Energético, el 21 de octubre pasado, y vamos a hablar justamente de los propósitos que son muy ambiciosos de llegar a 2030 con el acceso a la energía en cada rincón del mundo. De todas maneras, vamos a reflexionar acerca de qué tipo de energía, cuáles son las proyecciones y por supuesto vamos a hablar de desarrollo humano, de energía, de medio ambiente, de cambio climático y por supuesto de ahorro o de uso responsable de la energía. Tenemos invitados de la Universidad Nacional del Litoral que ya están aquí con nosotros. Vemos el informe y nos aproximamos al tema. Desde que el Gobierno Nacional anunció un recorte en los subsidios de las tarifas de electricidad y gas natural, se instaló el debate sobre cuál debería ser el precio de las boletas, pero poco se habla sobre el consumo responsable. Según los datos oficiales, el consumo energético viene en aumento. Además, entre 2019 y 2022, las importaciones energéticas alcanzaron los 6.600 millones de dólares y se convirtieron en las más elevadas de la última década. Es importante tomar políticas de Estado y decisiones empresariales en materia de eficiencia energética, pero también cambiar hábitos en el ámbito residencial para poder optimizar el uso de energía en nuestros hogares. Estamos en el Paraninfo y por supuesto hablando de ahorro energético. Ya tenemos los invitados, le damos la bienvenida. Está con nosotros Daniel Fertonani, docente de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL. Bienvenido. Bueno, gracias y gracias por la invitación. Muy bien. También con nosotros Roberto Sinicola, docente también de FIC. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y Mariel Otone, también docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería Química. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de este tema que nos convoca y, bueno, contaba que hace pocos días se celebró el Día Mundial del Ahorro Energético. Hablemos de la energía que debe acompañar justamente el desarrollo humano, ¿no, Daniel? Sí, pensemos que la energía, o pensar hoy un mundo sin energía es prácticamente inimaginable. Y si vos lo tomás como desarrollo humano, no solamente desde tiempos prehistóricos que el hombre empezó a dominar distintos tipos de energía, como el fuego, el viento, los animales y demás para sustituir energía, ha habido un continuo aumento en la cantidad de energía que utiliza el ser humano, que se ve obviamente muy favorecido ese aumento a partir de la revolución industrial de fines de 1700, principios de 1800, con el desarrollo de la máquina de vapor. Y hoy en día pensar directamente un mundo sin energía es casi inimaginable. Sí. Tal es así que las Naciones Unidas, dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible, uno de ellos, que es el objetivo 7, habla de que todo el mundo llegue a tener o a desarrollarse a través de una energía con un precio justo, que todo el mundo tenga acceso a esa energía, que esa energía sea seguro, etc. Y es lo que, como vos bien lo dijiste al principio, es lo que se trata siempre de poder llegar, ¿no? De poder lograr para todos los seres humanos. ¿Y el concepto de uso responsable de la energía es relativamente nuevo o no? No, eso ya, vos ponete a pensar de que siempre que se habla, la energía es un bien escaso, y siempre, obviamente que dependiendo mucho de los costos que puede llegar a tener la energía, pero siempre se habla de eso, y sobre todo acompañado por el cambio climático, que digamos, el cambio climático está muy asociado a la energía, sin lugar a dudas. Pensemos que prácticamente a nivel mundial, inclusive más del 80% de la energía se debe a la quema de combustibles. Y bueno, ahí hubo un cambio de paradigma muy importante, porque sobre todo que se da a mediados del siglo pasado, del siglo XX, donde ya el problema de cambio climático empieza a ser un problema estudiado al menos, o a darle más importancia. Y bueno, en las últimas décadas hablar de cambio climático es casi un tema de todos los días y en todo el mundo. Sí, sí. Roberto, para venir al ambiente nuestro, cercano, doméstico,
¿Cómo uno puede ahorrar, por ejemplo, en el hogar? ¿Cuáles son en realidad los consumos mayores que uno tiene en el hogar? Bueno, en principio la distribución de la energía implica varias cosas: iluminación, calefacción, refrigeración. Nosotros centralizamos la principal posibilidad de ahorro alrededor de lo que denominamos resistencias, o sea, aquello que dispone de una resistencia eléctrica para calefaccionar, como puede ser una plancha para el pelo o algo similar, o lo que tiene un compresor que tienen las heladeras, los freezer. O sea, alrededor de esos dos electrodomésticos tenemos las mayores oportunidades para generar el ahorro dentro de un hogar. De la misma manera que un adecuado diseño del hogar ayuda a que la ventilación, si es en el verano, no entre tanto calor, o si es en el invierno tanto frío. Entonces, evidentemente hay varias cosas que podemos hacer en el hogar para lograr un ahorro energético o para lograr una eficiencia energética. Nosotros siempre decimos que la mejor energía es la que no se gasta, digamos. Ahí logramos el ahorro realmente, ¿no? Sí, sí, sí. Y lograr reflexionar y tener conciencia de que redunda en beneficio de todos, del medio ambiente, del que la vende, digamos, del bolsillo también, ¿no? Bueno, Daniel acaba de decir que la energía es un bien escaso, ilimitado, por lo tanto es un rol social tener que pensar en ahorrar energía. Pero el primer beneficiado es el que paga la boleta, digamos. Entonces, en principio, el ahorro energético lo visualizamos cuando a fin de mes nos llega la boleta y al fin y al cabo tenemos que pagar más o menos, y ahí es donde vemos realmente las acciones que tomamos, ¿no? Y donde nos debe importar, pero también esa responsabilidad social que tenemos que tener para que si la energía como un bien escaso pueda llegar a los demás, digamos. Entonces, sí, evidentemente es una cuestión que tenemos que pensar en todo el planeta, digamos, ¿no? Esto en escala más pequeña, pero vamos a ir a otros sectores que también, digamos, consumen energía, como los sectores productivos. Por ejemplo, Mariel, ¿qué sucede con ellos? ¿Cómo realizan o cómo hacen eficiente el uso de la energía? Muchas empresas hoy en día están implementando un sistema de gestión de la energía certificado a través de la norma ISO 50001. O sea, en esa norma uno encuentra los requisitos para poder implementar un sistema de gestión de la energía. ¿En qué consiste eso? En mejorar el desempeño energético de esa organización. La aplicación de esta norma no es obligatoria, pero, o sea, da muchos beneficios en cuanto en el ahorro de energía. Eso se reduce costo, por supuesto, menos contaminación ambiental, y le da prestigio a aquella industria u organización que la implemente. En sí, o sea, la norma contempla que los equipos, por ejemplo, trabajen en forma eficiente. Por ejemplo, busca aquellos equipos de mayor, se les llama de uso significativo, o sea, lo que mayor consumen, y se trata de buscar alguna potencial de mejora en eso. Por ejemplo, te doy un ejemplo, los motores. Los motores son gran consumidores de energía eléctrica. En la industria sería el 70% del consumo de la industria se debe a los motores, ya sea para mover algún equipo, por ejemplo, alguna bomba centrífuga, un compresor en la zona de aire comprimido. Y entonces, como son grandes consumidores, hay que ir ahí para tratar de mejorarlo. Una de ellas es la forma en que operan y otra es cambiarlo por una tecnología más eficiente. O sea, si bien la tecnología más eficiente es más cara, o sea, pasar de una eficiencia 1 a una eficiencia 3 o 4 en estos equipos, es más caro, pero el costo de ese equipo es solamente el 2% de lo que consume en toda su vida útil. Y aparte, en el transcurso de 2 o 3 años, se puede recuperar esa inversión. Sí, sí. Por eso es muy importante la implementación de un sistema de gestión, sobre todo en las grandes organizaciones. No solamente para ver el consumo, sino también cómo contratan la energía. Claro, a través del tema de la obtención de la energía, ¿se recomiendan otro tipo de fuentes, por ejemplo, renovables, a través del gas o sistemas alternativos de obtención de energía? Sí, esa sería una... Sí. ¿Cómo? Sí, no, que el tema de esto está muy relacionado y tiene mucho que ver con la situación del país también, Claro. Sí, sí. y de lo que dispone cada país.
Simplemente una acotación a lo que dijo Mariel, o sea, esa norma no es de aplicación obligatoria en nuestro país. Pero, por ejemplo, hay distintos países del mundo donde se está implementando y que es obligatoria entre comillas, porque, por ejemplo, a la empresa que implemente ese tipo de sistemas de gestión, se le dan beneficios como, por ejemplo, beneficios impositivos, beneficios crediticios y demás. Se los premia. Entonces, en Europa, sobre todo, principalmente. Inclusive en algunos países de Europa se exige que exista un ingeniero de energía dentro de la planta, que es el que controla todo eso. Y siempre con este beneficio. En nuestro país, obviamente, todavía estamos, empezando, es todo muy incipiente, pero bueno, digamos, es lo que se va a venir. Y con respecto a lo que vos decías de las fuentes de energía, mira, para darte una idea, por ejemplo, en nuestro país, el 85% proviene del petróleo, la energía que se usa en nuestro país. Uno a priori podría decir, uy, qué mal que estamos, pero no estamos mal, porque el principal energético que tenemos en la Argentina es el gas natural, que de todos los combustibles es el menos contaminante. O sea, bastaría ver simplemente lo que sucede en otros países del mundo. Aparte de eso, Argentina es a nivel mundial el 1% más o menos significa de contaminación, o sea que es muy poco a nivel mundial. Pero por ejemplo, en China las 2/3 partes de la generación de electricidad es a través del carbón, que es el peor de todos los contaminantes. O sea, Argentina no está tan mal en ese sentido. Y si pensamos a futuro, y si desarrollan algunos de los proyectos que se está hablando de planificación energética y demás, como Vaca Muerta, que se escucha hablar todos los días, y se hacen los gasoductos y demás, y se podría llevar todo a gas natural, sería una transición energética, entre comillas, buena la que podríamos tener en la Argentina. Daniel, hablamos de la parte, sobre todo privada, pero ¿qué pasa también en los espacios públicos, en el ambiente público, en las empresas públicas? Y quiero que me cuenten también del proyecto institucional que tiene la UNL para empezar por casa, ¿no? Bueno, mira, yo te voy a hacer un pantallazo general de lo público y después los dejo a ellos dos que son los que están acá trabajando con el proyecto. Sí, lo público no escapa a esto. Yo, si querés, te lo cuento como anécdota, pero hace unos días atrás fui a una repartición pública, no voy a decir cuál, para evitarme problemas, y vi que tenían aires acondicionados del tipo split en un salón que habrá tenido, no sé, 5 o 6 metros de alto, y los tenía colocados casi a nivel de techo. Claro. Entonces ahí voy a decir, bueno, si ese aire acondicionado es frío-calor, cuando hace frío tiene que enfriar todo el volumen, que es una locura, porque el aire frío baja. Claro. Y si hace calor, calienta el techo. O sea, viste que ahí ya vamos mal. O sea, que no escapa, digamos, a las generales de la ley. Y dentro de la universidad, en forma particular, nosotros venimos trabajando ya desde hace unos cuantos años en algunas cuestiones que tienen que ver con eficiencia energética, por ejemplo, asesorando empresas o con actividad académica. Hemos dado cursos en empresas o hemos hecho trabajos ya profesionales, digamos, dentro de empresas, y de hace un tiempo la universidad tiene un programa que se ha tomado como piloto la Facultad de Ingeniería Química. Nuestro grupo en particular es el que lo está llevando a cabo, y bueno, ellos dos te lo pueden contar mejor porque son los dos que están como dentro de la dirección ejecutiva del trabajo, de lo que se está haciendo. Tiene que ver con la manzana de la facultad, ¿no? Con el edificio. Sí. Bueno, comenzamos este año, estamos implementando el sistema de gestión de energía, o sea, a partir de la norma, y lo estamos haciendo en conjunto con la escuela industrial, o sea, los alumnos de 6º año y sus docentes. Ellos en colaboración están con nosotros. Hasta ahora lo que han hecho es todo un relevamiento de los equipos, de cómo se consume en los laboratorios, en las oficinas, en las distintas zonas del edificio Goyán. Hasta ahora empezamos por allí y bueno, también por otro lado, aparte de todo ese relevamiento, también estamos haciendo con algunos alumnos de la facultad, a través de prácticas extracurriculares, la forma de contratación de la potencia que las grandes organizaciones como la facultad, pymes o algunos otros hospitales tienen que pagar por una potencia declarada. Y muchas veces declaran una potencia que en realidad no es la que se consume. Entonces, también a la par de ese relevamiento estamos haciendo
ese seguimiento de cómo va consumiendo la facultad mes a mes y si la potencia contratada es la correcta o no, porque es un gasto, digamos, inútil, digamos, si no se usa. Claro. Roberto, pensaba en lo que decía Daniel, ¿no? La eficiencia energética significa no solamente elegir o actualizar un equipo, sino también saber colocarlo en un lugar adecuado. Ese es el relevamiento o el estudio que han hecho los chicos también, ¿no? Sí, a ver, el proyecto es bastante ambicioso. En realidad apunta al estudio energético de toda la universidad, en sus distintas unidades académicas. Nosotros partimos de la unidad de estudio de proyectos especiales, que es lo que tiene la universidad. Convoca en este caso al decano de Facultad de Ingeniería Química. ¿Por qué? Porque en definitiva, Ingeniería Química en todo caso tecnológicamente es la que está más cercana a todos estos temas y que por otra parte viene desarrollando algunas actividades de esta temática en cierto tiempo, digamos. Entonces, a modo de ejemplo, lo primero que se trabajó es con iluminación, o sea, hay una oportunidad que ronda, no sé, alrededor del 3 y al 5% en el consumo energético alrededor de la iluminación. Entonces, el migrar en distintos estadios hace unos años migrábamos a lámparas de bajo consumo, hoy y hace ya unos años estamos migrando a todo lo que es consumo de iluminación LED. Entonces ya la Facultad de Química migró el 100% de su iluminación a LED, pero no se queda solo ahí. Por ejemplo, uno de los temas que se tocó fue a modos visuales, los dispensers de agua fría, agua caliente. O sea, ¿tiene algún sentido que ese dispenser de agua fría, agua caliente esté prendido de noche cuando en el ámbito universitario no está en uso? Entonces se colocó unos temporizadores de manera de que se saquen de servicio, pongámosle alrededor de las 9 de la noche y se prendan a las 7 de la mañana, cosa que hay un ahorro durante la noche que no están encendiendo. Entonces ni resistencia, ni equipo de frío enfriando o calentando agua en los dispensers. De la misma manera que tenemos nuestro bonito octógono iluminado con paneles solares. Entonces se trabaja en distintas temáticas, en distintas líneas. Pero por otra parte, los consumos principales están en los laboratorios y es necesario encontrar la superposición de consumo y el adecuado diseño de la red eléctrica, para lo cual muchas horas se necesita relevamiento, y el relevamiento en este caso se intenta fusionar con esa manzana histórica que tenemos, Facultad de Química, Escuela Industrial, de alguna manera vincularnos aún más, porque la verdad que estamos en la misma manzana y muchas veces no estamos vinculados. Entonces se nos ocurrió que con un proyecto de esta índole vincular a alumnos avanzados de sexto año de la escuela en el ámbito eléctrico, mecánico eléctrico, y sus docentes, vincularnos y trabajar en conjunto en una importante temática que para el desarrollo de este piloto, digamos, que al fin y al cabo intenta desarrollar dentro del modelo de la norma que contó Mariel, una metodología adaptada a cada unidad académica, porque al fin y al cabo nuestra facultad tiene muchas particularidades diferentes a otras, o sea, por ejemplo, rodeada de laboratorios. En cambio, otra unidad académica, puede ser económica o medicina o, no sé, veterinaria, no lo tiene. Entonces, o sí, pero la cuestión es adoptar una forma que nos permita establecer un ahorro energético general, digamos, ¿no? Otra razón tiene que tener con la afinidad de la facultad con, digamos, una carrera que se dicta, que es la carrera de posgrado en especialización de gestión de la energía, ¿no? Exactamente, sí. Sí, esa es una carrera que surgió por una necesidad de nuestros graduados. Encontrábamos graduados que estaban trabajando en pymes y el gran problema que tenían ellos era el suministro de energía. Más que la generación de energía, era el suministro de energía y su utilización. Y bueno, fue así que hace unos años atrás los empezamos a hablar dentro del ambiente de la universidad, a ver qué era lo que nosotros le podíamos dar como tal. Y fue bastante complicado porque ni siquiera encontramos a nivel nacional algo que los pudiera satisfacer por completo a esa necesidad que tenía. Y bueno, después de ir y venir y estudiar un poco algunos programas de universidades extranjeras y demás, decidimos por este posgrado, que es un posgrado, digamos, profesional, o sea, no es un programa de doctorado, por ejemplo, o maestrías, sino que es un programa bastante profesional, donde el alumno lo que adquiere son herramientas de aplicación directa. Y eso va exclusivamente para lo que es un usuario o consumidor de energía. O sea,
es de lo que pasa, vamos a llamarlo así, del medidor hacia adentro de fábrica, de la organización o de lo que sea, y hasta la disposición final de la energía. O sea, básicamente se le enseña a comprar energía en sus distintos tipos, a utilizarla internamente de manera eficiente y en el caso que se necesite una disposición final, por el tema medioambiental, cómo sería esa disposición. Y todo esto acompañado por lo que son las leyes nacionales, o sea, todo lo que es la regulación energética que es necesario que el alumno conozca. Eso es básicamente la carrera, que entre comillas, y hace muy poquitos días, tuvimos el primer graduado. Ah, muy bien. Y en el cual Roberto fue uno de los directores de su tesis, digamos. Así que estamos contentos y ya tenemos alrededor de 20 que están haciendo su trabajo final, su tesis final para recibirse, así que muy bien. Estamos bien. ¿Y cuál es el perfil, Roberto, Mariel, de esos estudiantes que ya tienen su carrera de grado y quieren esta especialización? Bueno, o sea, ellos salen capacitados, ¿no es cierto?, para generar proyectos de eficiencia energética en la empresa en que se desenvuelvan. También están capacitados para implementar un sistema de gestión de la energía, también para proyectos de diseño de la parte arquitectónica también. O sea, y también colaborar, o sea, en conjunto, porque esto es algo interdisciplinario, digamos, trabajar en conjunto con otros profesionales que también se dediquen, digamos, a la gestión y eficiencia energética. En suma de lo que dice María, que el tema interdisciplinario es muy importante, porque la energía es una especialidad que corta transversalmente a muchísimas profesiones. Ya sea de la ingeniería de sus distintos tipos, arquitectura, ciencias económicas, abogacía, ciencias sociales, etcétera. Y para darte una idea, hemos tenido la mayoría ingenieros que han cursado de distintas ramas, o sea, químicos, mecánicos, electricistas, arquitectos, pero también han cursado abogados, contadores y hasta una psicóloga. Con eso te marco, ¿no? Ese ha sido el panorama de los cursantes de esta carrera. Así que es bien interdisciplinario. O sea, tiene mucho que ver si la persona que cursa, por ejemplo, es dueño de una pyme, en donde encuentra un lugar donde de alguna manera se le da herramientas para poder lograr ahorros en su propia empresa que de otra manera tal vez no lo encuentra fácilmente, digamos. Entonces, la verdad que el público que tenemos es amplio, digamos, ¿no? Tengan en cuenta que lo que dijo Daniel recién, que hay muchos ingenieros, posiblemente la mayoría de las especialidades son esas, y con lo cual se hace un desafío para los que somos docentes, porque al fin y al cabo el que te escucha no es alguien que está solo en ciencias duras, digamos, sino que no es lo mismo lo que tenemos que contarle o comentarle a alguien que sabe de lo que estamos hablando, a alguien que es nuevo en esto, pero tiene que pagar la boleta porque es dueño de una pyme. Entonces es muy interesante la fusión que se logra y que de alguna manera se logra también la interdisciplinariedad que uno aboca a la hora de analizar estas temáticas, ¿no? Sí, sí, sí. Y en un país donde no es fácil, digamos, sobre todo transitar, digamos, y pensar de manera creativa en el ahorro de energía, en hacer eficientes los equipos, si tiene una pyme o en nuestro mismo hogar, ¿no? Un país que vive, o en todo caso viene con muchos años de demanda y de crisis energética, ¿no? Sí. Mira, es muy largo y un tema bastante complejo. Vos ponete a pensar que habría que ver cómo termina este año, pero sí habla que va a terminar con un déficit en la balanza de energía de entre 12.000 y 14.000 millones de dólares, sí. Solamente la balanza energética. Lo cual, si vos te pones a pensar, bueno, y por otro lado, cuando se habla de lo que es el costo de la energía, tenés gente que te dice, no, la energía es muy cara, y otra gente que te dice, no, la energía es muy barata. Qué sé yo, por ejemplo, hay un estudio del año pasado, todo eso no está actualizado con las tarifas actuales, pero el año pasado a nivel industrial, más o menos, el costo de la energía significaba entre el 6 y el 7% del costo de una empresa. O sea, si vos te decís, ¿es barato o es caro? Y daría la impresión a priori que es barato. Pero digamos, nosotros como usuarios en nuestra casa, cada vez que nos llega la factura de la luz, del gas, lo que sea, nos agarramos la cabeza. Sí. O sea que es caro desde ese punto de vista. Si vos lo comparás con otros países,
Y hay países que son más caros que nosotros y otros que son más baratos. Chile es más caro, por ejemplo, pero Uruguay y Paraguay es más barato, para hablar de nuestra región. Europa en general es más caro. Bueno, ahora ni hablar de Europa. Sí. Después de la guerra, ¿viste? Sí, ni hablar. Ni hablar, porque es un tema bastante y mucho más complejo, ¿no? O sea que, no sé, el tema... De todas maneras, hay muchos proyectos que están dando vuelta. Como hablábamos hace un ratito de Vaca Muerta, hay el tema de las centrales hidroeléctricas en el sur, que también está dando vuelta. Está el tema de si se compran o no se compran los reactores nucleares a China, si se desarrollan o no se desarrollan los reactores, los pequeños reactores nucleares en nuestro país, que está desarrollando la CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, qué sé yo. Habría que fijar una política nacional y en ese sentido que todavía genera más dudas, digamos, actualmente que certezas, ¿no? Y en el mientras tanto, la ciencia sigue trabajando para digamos, tratar de acompañar este momento y esta crisis, pensando nuevas posibilidades, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte en el Paraninfo y ya regresamos con la conclusión de este tema que tiene que ver con el ahorro energético. Tramo final en el Paraninfo, este espacio para construir conocimiento. Y a propósito del conocimiento, necesitamos saber cuáles son esos consejos prácticos para ahorrar en nuestro hogar. Daniel, tips a tener en cuenta. Hay gente que ya conoce algunos y otros son nuevos o más o desconocidos para el público, ¿no? Sí, bueno, tengamos en cuenta que el principal gasto que tiene el hogar, como lo dijo Roberto hace un ratito, es en todo lo que sea intercambio calor-frío. Eso es lo principal. O sea que todo lo que se pueda hacer en ese sentido lo vamos a ver reflejados en la factura final, ya sea la del gas o la de la electricidad. O sea, estufas, calefones, termotanques, lo que sea. Y hay otros gastos que quizás no sean muy significativos, pero por ahí habría que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, el piloto de los calefones. El piloto del calefón, ¿cuánto tiempo por día usamos un calefón? No sé, muy poquito tiempo por día. Y sin embargo lo tenemos prendido a las 24 horas. Más o menos, ese calefón, hay algunos estudios que indican que se podría calentar el agua necesaria para todo el día solamente por el consumo del piloto, para tener una idea. Consumos eléctricos que se le llaman consumos parásitos o stand-by o vampiro, los centroamericanos le dicen vampiro, que son, viste, cuando vos apagás el televisor y te queda la lucecita verde prendida o la videocasetera o lo que sea. Bueno, eso está consumiendo electricidad. Es poco, pero está consumiendo. El módem o el wifi a la madrugada lo dejamos prendido y sin embargo sigue consumiendo. Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos hay estudios de ese tipo que hablan que consumirían, dependiendo de la cantidad de equipo que tengas en el hogar, ¿no? Pero hasta 100 watts, por ejemplo, sería la potencia que tendrían esos equipos. Si vos lo multiplicás por la cantidad de horas que eso no le damos uso y lo multiplicás por mes y demás, bueno, son numeritos. Sí, sí. Qué sé yo, por ejemplo, las heladeras, por ahí tenemos los cierres de las heladeras, la goma o deteriorada, también tenemos una pérdida de energía, las ventanas que no cierran, ¿viste? Cuando hace en invierno entra aire, qué sé yo, bueno, por ahí estamos perdiendo energía. Y después un montón de cuestiones que hacen también a nuestro hábito, decir, bueno, me voy al supermercado, voy a estar 2 horas afuera del supermercado. ¿Por qué no apago el aire acondicionado o lo que sea, ¿no? En nuestro hábito. Y bueno, las luces, si bien no es un gasto significativo, quizás comparándolo con lo que son las estufas de cuarzo y demás, pero como dijo Roberto, el pasaje de LED o el pasaje a LED es un ahorro energético. Sí, sí, y sí. Eso sería como lo principal. No sé si me estoy olvidando de algo. Los celulares, la carga, el cargador que todo el mundo deja. Claro. Ese es un consumo parásito, ¿no? Claro, es un consumo parásito. Claro, porque si no tenés el celular cargándolo, viste que lo dejan, consume aproximadamente 7 watts y si sumamos todo lo... a sumar Claro.
es mucho. Y en cuanto al etiquetado, ¿la gente le presta atención al etiquetado? ¿Qué piensan, Roberto? Bueno, a ver, ahí está, es una cuestión de inversión, tal como veníamos hablando, digamos, el etiquetado es muy importante, es incipiente en la Argentina, ya hay leyes que sugieren no solo etiquetado de electrodomésticos, sino etiquetado de viviendas y edificios, digamos, ¿no? Entonces, hablando del etiquetado de electrodoméstico en particular, yo siempre digo que nosotros deberíamos tenerlo en cuenta en primera instancia, que un electrodoméstico sea diseñado con un consumo energético muy bueno, digamos. ¿Por qué? Porque en definitiva ya sabemos que para ejecutar o elaborar o fabricar un electrodoméstico que es más eficiente, sale más caro, como dijo Mariel, respecto a las bombas. Pero ese más caro se termina pagando solo a lo largo de un plazo que está muy cerquita, digamos, de su vida útil. Entonces, supongámosle que una heladera dure 10 años, por decir cualquier valor. Capaz que por una heladera que se compra con una etiqueta más eficiente que otra, en un año pagaste la diferencia de inversión, que es real y existe. Entonces, hoy por hoy, si nosotros haríamos una encuesta de ¿qué miramos primero? Si el precio, la marca, las prestaciones o el etiquetado, seguramente el etiquetado no está dentro de las primeras opciones, digamos, ¿no? Para el consumidor común. Tal vez para aquel que estudió la temática lo mire en primera instancia, pero la verdad que todavía tenemos mucho por trabajar y en ese aspecto, ¿no? Pero también quiero aprovechar esto para decir, ¿qué pasa en las universidades? Digamos? En la universidad, digamos, notamos que como la energía no la paga el usuario, los docentes, los no docentes, lo que sea, es probable que las costumbres que tenemos en nuestra casa de apagar el aire acondicionado, como dijo Daniel, cuando salimos a hacer una tarea, en el ámbito de la universidad no lo hacemos, total, queda prendido el aire acondicionado y listo. Entonces, tenemos que lograr conciencia para todo el ámbito, no solo docente, no docente, sino para el público en general. Entonces, hay muchas oportunidades, no solo de inversiones a la hora del etiquetado, sino de conductas, digamos, para poder lograr una mejora en eficiencia energética o una mejora en el consumo, porque ya sabemos que la energía es limitada, digamos, ¿no? Y que, por otra parte, el país la tiene que comprar, ¿no? Eso es así. Muy bien. Daniel, Roberto, Mariel, gracias por acompañarnos, por charlar acerca de la gestión energética, del ahorro energético, del uso responsable. Siempre viene bien recordar estos tips, sobre todo, pero bueno, reflexionar acerca del tema, ¿no? Redunda en beneficio propio, pero del bolsillo, pero también de todos. Así que viene bien traerlo a colación. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros volvemos el próximo viernes, 12:30, aquí en la pantalla del ITUS, pantalla de la Universidad Nacional del Litoral. Pasen buena semana.